Muy buenas tardes a todos, un placer que nos acompañen en esta segunda sesión de nuestro Congreso de Educación y Matemáticas. Aún nos faltan algunos compañeros, pero esperamos que a lo largo del inicio de esta sesión puedan irse integrando. Entonces, bueno, para respetar los tiempos ya planificados en las diferentes sesiones, les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de trabajo y donde tenemos el gusto de poder recibir, de poder escuchar, de poder saludar al profesor David Salvador Sáez, quien participa desde España. Un gran placer que pueda participar en este foro, que ha aceptado la invitación y que además nos va a platicar de sus más recientes escritos que han sido publicados en diferentes editoriales. Quisiera platicarles un poquito sobre el profesor David, quien es nacido en Alcira, en Valencia, ha estudiado un máster en psicopedagogía, además ha sido diplomado por el Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria, y además tiene más de 15 años ya en el ámbito de la docencia, de los cuales ha llevado pues una labor docente muy importante en la comunidad valenciana. Es un hombre comprometido con la justicia social, con la lucha contra el cambio climático y además la protección de animales. Es así que el día de hoy nos va a platicar en primera instancia de este extraordinario libro que he tenido ya la oportunidad de leer y de disfrutar y que además me permito recomendar a todos ustedes, La Odisea de Numeratron, pero además de ello, también seguramente nos va a platicar un poco de sus más recientes escritos que ya están siendo publicados en diferentes editoriales. Así que para nosotros, David, es un gran placer que nos acompañes esta tarde. Sabemos de un esfuerzo muy personal que estás haciendo, porque además de lo que me comentabas el día de hoy, sabemos que es muy tarde allá en España, entonces pues muchísimas gracias por darte este espacio y por acompañarnos esta tarde. Bienvenido y dejamos en ti la palabra. No, por favor, el honor es mío, aunque sea tarde, nunca es tarde para hablar de educación y sobre todo, si te das cuenta, Jesús, estamos hablando de educación intercontinental, entre dos continentes, y aunque sí que es verdad que compartimos lengua, la castellana, y compartimos parte de la cultura nuestra, ¿vale? México es un país que siempre me ha fascinado, tanto la música como la comida y como todos esos toques culturales, la fiesta de los muertos que tenéis allí, que ha sido... Bueno, inspiró a la película Coco, que yo soy un gran fanático de Coco y sobre todo hoy venimos para hablar de educación y de matemáticas, que es muy importante. Las matemáticas que unen culturas, Jesús. Yo no sé si tú y todas las personas que están actualmente aquí son conscientes que el 14 de marzo la ONU proclamó el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas. Y justo este año, el lema de ese Día Internacional de las Matemáticas eran matemáticas que unen culturas. Precisamente, Jesús, y a todos los que nos están viendo, porque las matemáticas son iguales en todas las culturas del mundo y precisamente es un elemento que nos hace iguales, que nos unen y no que nos diferencia. Y justamente cuando yo escribí mi libro, El gran viaje de Numeratron, en un primer momento que después se evolucionó en una segunda edición a la Odisea de Numeratron, esa era la esencia que yo quería enviar al lector y a nuestros pequeños lectores, matemáticas que unen culturas. Así que un placer estar aquí. Yo soy David Salvador Sáez y vamos a hablar de lo que vosotros queráis. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, David, un gran placer que nos acompañes. Y bueno, nos gustaría entonces en este espacio que tenemos justamente la oportunidad de platicar contigo, de poder dialogar con un escritor tan importante, que además tu obra está siendo divulgada pues en los dos continentes, si es que no ha llegado seguramente ya a más continentes, y eso nos da mucho gusto. Nos gustaría que nos pudieras platicar un poco sobre esta Odisea de Numeratron. ¿Qué es lo que nos ofrece este texto? Sobre todo porque algunos de nuestros colegas que nos acompañan esta tarde y que además seguramente posteriormente a través del canal de YouTube podrán seguir la grabación de esta presentación, seguramente se harán la pregunta de qué características tiene tu libro, que nos pudieras platicar un poquito, algunos adelantos de la historia, que seguramente será del interés de todos.
Claro que sí, pues bueno, quiero empezar diciendo que este es La Odisea de Numeratrón, es mi primer libro infantil. Gracias a este pequeño dragoncito yo soy maestro de educación primaria porque me acompañó durante los exámenes para trabajar en la escuela pública de aquí de España y él fue el hilo conductor que yo llevé durante todos mis exámenes para precisamente que Numeratrón, este dragón, que Numeratrón viene de la palabra número, fuera un elemento motivador para mi alumnado. Es verdad que me acompañó durante mis exámenes para llegar a la escuela pública aquí en España, pero también es verdad que llevaba muchos años conmigo antes y que lo he llevado a la práctica en clase durante un trimestre, más o menos 3 meses. Hemos creado, antes de todo, de presentarme a los exámenes, yo con mis anteriores alumnos, porque tengo que deciros para los que nos están escuchando que en España tenemos 3 tipos de colegios. Privados totalmente, que yo no he trabajado nunca ahí. Luego tenemos las empresas concertadas, que son colegios religiosos, donde estuve trabajando, creo que fueron aproximadamente 11 años, y ahí es donde yo ya empecé a desarrollar la historia de Numeratrón. Y finalmente, ya en la escuela pública. Así que este es mi primer libro, La Odisea de Numeratrón, y es un libro que al principio Jesús y toda la gente que nos está escuchando no era un libro, era un personaje que yo creé que utilizaba como elemento motivador dentro de mis clases de matemáticas. En España, los alumnos normalmente no tienen mucho cariño hacia las matemáticas. Entonces, utilicé este dragón para que se motivaran y para que pudieran aprender los contenidos que damos en la asignatura de matemáticas en educación primaria, siempre contribuyendo al gran viaje de Numeratrón y en este caso a la Odisea de Numeratrón. Por tanto, una vez acabé mis exámenes, lo transformé en libro. Fue mi primer libro y el sueño mío como docente y el sueño mío también como autor de literatura era que este libro pudiera llegar a muchísimas aulas, que pudiera llegar a muchísimas escuelas de educación primaria, porque es un libro que es ideal a partir de 7, 8 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué este libro? Pues es un libro ¿por qué este libro? Pues porque es complementario. Este libro complementa las clases dentro de lo que es una escuela de educación primaria. Y por eso es un libro que contiene contenidos de otras áreas curriculares que llamamos aquí en España, como las ciencias naturales, las ciencias sociales. También contribuye a la adquisición de la competencia lingüística por el vocabulario que tiene y lo amplía, pero también esos contenidos que podemos encontrar en la asignatura o en el área de matemáticas también están presentes en el libro. Y Numeratrón, que es el dragón, los tiene que utilizar de una forma práctica para resolver ciertas situaciones dentro de su aventura por el planeta Tierra y así poder recuperar los 10 números que le han sido robados. Hasta incluso los 10 números que le han sido robados, siempre hago hincapié en que son los números del 1 al 9, sin olvidarnos del 0, porque el 0, que significa ausencia de elementos, también es un número para nuestro alumnado y por tanto también tenía que estar reflejado en la Odisea de Numeratrón. Muy bien, esto es muy, muy, muy interesante porque además creo que usted logra unificar dos conceptos que son muy importantes, al menos en América Latina, dos de las preocupaciones más importantes que tenemos en la educación es hablar, por una parte, de la comprensión lectora, hablar de la difusión de la lectura, que es tan importante, pero por otro lado está el desarrollar habilidades matemáticas. Entonces creo que justamente en su obra, en este primer libro, podemos encontrar estos dos elementos, ¿no? Por una parte, estamos disfrutando de una historia que inclusive tiene varios elementos que yo me permitiría mencionar, inclusive de ética, algunas reflexiones muy interesantes, también de historia, pero por otro lado, estamos hablando también de números. Y creo que esta parte, desde luego, enriquece y atiende una necesidad que en América Latina y que particularmente en nuestro país, en México, podemos identificar. ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Porque nos has platicado también que además de este texto, también ya se ha desarrollado una obra más, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí, Jesús, pero antes de hablarte de otros nuevos proyectos, sí que te tengo que decir que este libro, La Odisea de Numeratrón, es un libro que, como tú has comentado antes, el tema de la comprensión lectora, ¿de acuerdo? Nosotros en España y en Latinoamérica me imagino que también la comprensión lectora es muy importante para poder resolver problemas de matemáticas. Es decir, nosotros aquí en España, el eje vertebrador
de la asignatura de matemáticas dentro de las aulas de las escuelas de educación primaria es la resolución de problemas. Es decir, situar al alumno o a la alumna en una situación práctica y que tenga que utilizar las matemáticas para resolver esa situación. Para ello necesita leer bien el enunciado, poder extraer los datos, poder saber qué se le está preguntando y posteriormente a través de la expresión escrita elaborar una respuesta. Por tanto, la comprensión lectora es importantísima para la resolución de problemas dentro del área de matemáticas. Y por otro lado, no solamente que los alumnos tuvieran un elemento motivador como el dragón de las matemáticas Numeratron, sino que además pudieran entender que las matemáticas nos hacen fácil la vida y que Numeratron utiliza la división, por ejemplo, para poder iluminar una cueva llena de luciérnagas, donde lo que hace es dividir, repartir las luciérnagas a la entrada, en medio de la cueva y al final para que puedan estar iluminadas. Y así un sinfín de situaciones con la finalidad de que esta lectura y este libro sea un manual de lectura complementario dentro del aula. Eso quería dejarlo claro y yo creo que también es muy enriquecedor para todos, porque los que estamos aquí, si somos docentes, entenderemos que la resolución de problemas es el objetivo, el sueño de todos los que enseñamos matemáticas, que un alumno pueda utilizar los contenidos de matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana. Y eso creo que es muy importante. Y bien, y sí, cuéntame, Jesús, que me he ido un poquito así. Muy bien, ¿no? Yo creo que esto que ha comentado ha sido sumamente interesante. Y si usted está de acuerdo, creo que podemos invitar a todas nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan en esta sesión para el diálogo, ir empezando a dejar un espacio abierto para sus preguntas, para sus comentarios en el chat, aprovechando justamente su presencia en esta presentación. Entonces vamos a dar, si usted está de acuerdo, un minuto para que nuestras compañeras y compañeros nos escriban en el chat sus preguntas. Adelante, por favor. Tengo que deciros otra cosita, ¿vale? El libro, os he pasado el enlace, por si lo queréis comprar en México. El libro está disponible en el enlace que os he comprado. Son 467 pesos mexicanos. No sé si será mucho o será poco, lo desconozco, ¿de acuerdo? Pero lo tenéis disponible en buscalibre.com.mx, ¿de acuerdo? Espera, que se me ha ido. Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis disponible aquí, os he pasado el enlace. Y además quiero que sepáis que la persona que adquiera el libro, Jesús, dentro de mi página web, tiene una guía didáctica para poder desarrollar todos los contenidos del libro dentro del aula de primaria, ¿vale? La guía didáctica es esta. La tenéis aquí toda, con todos los contenidos para que los podáis desarrollar, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, aquí está el planisferio, también tenemos aquí manualidades, para todo. La guía didáctica es completamente gratuita y está dividida según niveles de educación. Primer nivel, segundo nivel, tercero nivel, para que donde estés puedas seleccionar unas actividades u otras. Y eso quería comentarlo porque es interesante. No sé, Jesús, si 467 pesos es mucho en México o no, no lo sé, lo desconozco. Creo que para un libro de texto de su calidad, yo he tenido la oportunidad ya de ver el libro impreso. Creo que es muy adecuado, creo que es un texto que nos permitimos recomendar e invitar a las maestras y los maestros que nos acompañan en esta sesión y que seguramente después podrán ver este video. Es un texto muy interesante y que además es un texto que puede disfrutarse realmente, que nuestros alumnos, nuestros hijos pueden disfrutar justamente en la lectura. Pues nada, abrimos los micrófonos y si queremos comentar cualquier cosa o queréis hacer cualquier pregunta, estoy encantado de atenderos. Perfecto. Ya tenemos una primera pregunta de Alejandra Carreo. Nos dice, ¿cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu sitio, David? ¿Cuál es mi sitio? No entiendo bien la pregunta, porque aquí ¿cuál es mi sitio? Es como, ¿cuál es el lugar mío donde estoy ahora físicamente? Entonces, sí, explícame un poco. Sí, hola David, buenas tardes, mucho gusto, me encantó escuchar pues esta parte de cómo creaste tu libro, ¿verdad? Y me encanta sobre todo el hecho de que los niños puedan enfocarse en situaciones reales y cómo envuelve esta parte de un cuento, o sea, de que hay un dragón, de que tiene que encontrar los números, o sea, me parece algo súper interesante. Y del sitio me refería a tu página donde dijiste que si lo adquiríamos ahí, podíamos tener también esta guía. Claro, mi página es www.buscalibre.com.
davidsalvadorsaez.es. Ahí entráis y la podéis encontrar. De todas maneras, luego si queréis lo dejo por el chat. Y si Jesús me da permiso, cuando pongas el vídeo de la presentación, incluyes mi página web para que todo el mundo se lo pueda descargar. Pero vamos, muy sencillito. www.davidsalvadorsaez.es y ahí hay una sección que es descargas, que la veréis enseguida, y ahí tenéis todo el material para descargar del libro. Excelente, gracias. Gracias, Alejandra. Un placer saludarte desde España. Muchísimas gracias, profesora Alejandra. ¿Preguntas y comentarios para el profesor David? Adelante, por favor. Es un buen momento para hacer algunas preguntas, no solamente sobre también su podéis hacer su obra, sino también sobre su experiencia, ¿verdad? Y podéis hacer también preguntas sobre didáctica de las matemáticas, pedagogía de las matemáticas, y sobre todo en España trabajamos mucho con la inclusión, ¿vale? Hay alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Si queréis hacer alguna pregunta o queréis hacer algo, pues también os puedo comentar un poquito cómo nosotros en España trabajamos. Muchísimas gracias, David. Bueno, lo que nos escriben... ya le quiero participar. Adelante, por favor. Liliana, estaba... Sí, perdón, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Liliana. La pregunta es, si, bueno, no sé, sí me gustaría que usted nos platicara un poquito cómo trabajan allá en España, para ver, si más o menos se asemejan como trabajamos aquí en México. Eso me gustaría mucho escucharlo. ¿Cómo es su didáctica allá en el país de ustedes? ¿Cómo trabajan con los niños? Porque Pues yo estoy trabajando con niños de primaria, pero sí me gustaría mucho escuchar eso y para ver si el libro que usted nos está planteando, que también me parece y siento que debe estar muy padre, muy bonito, pero sí me gustaría saber escucharlo de usted, cómo lo trabajan allá y ver si empatamos un poquito aquí en México. Claro, Liliana, pues nada, un placer saludarte, Liliana, sí, de verdad. Gracias, muy amable, igualmente, profesor. Un abrazo muy grande desde España para ti, Liliana. Pues mira, nosotros en España la asignatura de matemáticas, que antes se llamaba asignatura, ahora llamamos área de matemáticas, ¿vale? Nosotros pretendemos con el área de matemática trabajar todas las competencias clave, que las competencias clave es como el sueño que tenemos en la educación en España, que el niño pueda desarrollar una serie de habilidades y destrezas que le permitan mejorar su vida. Hay una competencia que es la competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología, ¿de acuerdo? Es la misma, es competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Nosotros lo que intentamos en España es en las aulas de la educación pública poner a los niños y al alumnado en situaciones reales donde tengan que utilizar las matemáticas para resolver un problema. Por ejemplo, imagínate que nosotros queremos ahorrar agua en el consumo de agua. Pues entonces lo que hacemos es que utilizamos los centilitros, los decilitros y todas las unidades de medida de los litros, los utilizamos de una manera práctica a través de una serie de recipientes de plástico donde el niño va a poder ir midiendo el agua y vamos a poder ir viendo a lo largo de toda la semana cuánta agua podemos llegar a ahorrar, ¿no? Eso por un lado. Luego también podemos poner al niño en otras situaciones. Por ejemplo, organizar una fiesta de cumpleaños donde se vayan a regalar caramelos y los caramelos haya que repartirlos enteros. Entonces, nosotros en España intentamos siempre utilizar la pedagogía y la didáctica de las matemáticas del uso práctico que tienen. Porque muchas veces nuestro alumnado de educación primaria, cuando acaban la educación primaria y van a secundaria, muchas veces se quedan ahí. Ya no van a continuar estudiando más allá de la educación secundaria, pero tienen que entender que las matemáticas tienen un carácter práctico y les va a ayudar para solucionar su vida. Y luego también utilizamos mucho el juego. Yo este curso escolar he utilizado el comecoco de las multiplicaciones para motivarlos y el comecocos es una especie de papelito que hacemos con papiroflexia que lo pintan, lo construyen y luego juegan a abrirlo y a cerrarlo y tienen todas las tablas de multiplicar. De esta manera se motivan porque es un juego y a medida que van utilizando las tablas de multiplicar se les van quedando.
¿De acuerdo? También utilizamos mucho la música para las tablas de multiplicar. Y un poco, Liliana, es ese sentimiento, ¿no? El carácter práctico, por un lado, que ayuda a desarrollar la competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología, y por otro lado, el juego, como un recurso didáctico imprescindible en nuestras aulas. Luego, Liliana, te tengo que ser sincero, luego hay una realidad que tenemos en la clase, que tenemos niños de diferentes familias, niños con problemas, niños que no tienen problemas. Entonces, utilizamos el aprendizaje cooperativo, es decir, el trabajo por grupos de 4 alumnos, de tal manera que entre todos se van ayudando y se compensan los diferentes niveles que hay académicos dentro de la clase. Y espero haberte contestado. Claro que sí, profesor, sí, de antemano le agradezco muchísimo y sí veo que sí empatamos mucho con lo que trabajamos aquí en México y me gusta mucho porque efectivamente ahorita se está planteando mucho el trabajar con el juego, porque eso desarrolla mucho la parte creativa de los niños, pero aparte les encanta a ellos y la clase se hace súper dinámica, la verdad es que eso sí, la parte del juego sí, considero yo que sí es muy, muy importante. Y la otra que me gusta mucho, que también lo estamos trabajando y que sí tratamos mucho, es la cuestión práctica, y que también me parece sumamente importante porque, como usted bien lo dice, a los niños hay que motivarlos, hay que inspirarlos para que ellos se den cuenta que la matemática no es un área que realmente les va a generar, lejos de generarles una situación molesta, les debe de generar una situación pues que les agrade a ellos, que los motive, como dice usted, a continuar estudiando las matemáticas después de que terminan la primaria, que después se les va haciendo como que, no, es que yo no quiero una carrera con matemáticas, pero ya ve que ahorita todo, también la cuestión del STEM, pues es muy importante por estas carreras que van a ir surgiendo y que seguramente ya no nos van a tocar a lo mejor a nosotros, pero para ellos vienen muchas carreras nuevas con este enfoque. Entonces sí, le agradezco mucho, profesor, muy gentil. Muy amable. Muchas gracias, Liliana. Un placer y un besito muy grande desde España. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana, por su participación. Profesor David, hay una pregunta que hace Samuel Soriano que nos dice, ¿cuál es principal dilema al que se enfrentan como profesores en la matemática que han podido sobrellevar a través del uso del libro? Ya que en México uno de los dilemas es que los alumnos han tenido malas experiencias, tanto en casa como en las aulas, que los alejan de la matemática. Claro, es que el problema que hemos tenido en España ha sido que anteriormente a estos años atrás, los niños se han tenido que enfrentar a exámenes muy difíciles de matemáticas. Entonces se ha perdido, en esa época, cuando yo era pequeño y un poco más mayor, se perdía el carácter práctico de las matemáticas y la utilidad de las matemáticas. Y nos centrábamos a dar clases muy aburridas, que eran clases magistrales, clases donde el profesor se ponía delante y el resto escuchábamos. Y posteriormente hacíamos un examen bastante complicado. Entonces, en esa parte se perdía algo muy importante y era el carácter práctico de las matemáticas, porque realmente tú no hacías un examen o una prueba demostrando si tú podías aplicar esas matemáticas a tu vida, sino que simplemente te dedicabas a rellenar un papel. Entonces, esa ha sido la mayor barrera que nosotros hemos tenido aquí en España y que hemos tenido que ir superando poco a poco a través del juego y a través, sobre todo, de que se haya jubilado gente mayor que también, por supuesto, hicieron su función en la educación y que nos ayudaron mucho y que yo estoy aquí gracias a ellos. Pero sí que es verdad que los niños le teníamos como un cierto rechazo a las matemáticas por culpa de esa forma de enseñar. Que, ojo, quiero dejar claro que no estoy para nada criticando esa forma de enseñar. Era la forma de enseñar del momento y no se conocía otra mejor. Por eso actualmente los estudios que vienen del norte de Europa, de Finlandia, nos están diciendo que hay que trabajar por competencias clave en todas las áreas y que, por otro lado, siempre el carácter práctico de las matemáticas a través del juego. Y son dos pilares y es lo que poco a poco estamos superando. Muchas gracias, profesor David. Yo, si me permite usted, haría una pregunta adicional sobre cuáles son las características que usted podría identificar o que usted recomendaría
para llevar a cabo una buena clase de matemáticas, por ejemplo, en la educación básica o en la educación media superior? ¿Y qué aspectos tendríamos que cuidar las maestras y los maestros para que en nuestro quehacer docente, pues nuestro quehacer docente en la enseñanza de las matemáticas pudiera ser mucho más exitoso? Claro, pues mira, Jesús, lo primero de todo es una buena programación. Es decir, un docente se tiene que programar, un maestro se tiene que programar. Un maestro no puede llegar a clase y decir, bueno, hablo libro y a ver qué hago. No, ¿vale? Cada maestro y cada maestra tiene una realidad en la clase y el que mejor la conoce es él o ella. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a la realidad que yo tengo, hay alumnos que a lo mejor se puede seguir más el libro y hay alumnos que por las características que tienen sociales, culturales, económicas, a lo mejor no se puede llevar el libro tanto, tan estricto. Entonces hay que generar materiales y utilizar el juego para poder atraer a estos alumnos. Entonces, lo primero de todo es una buena programación. Yo como docente siempre me programo trimestralmente. Tengo mi programación de aula anual, al año. Lo que pasa que es una programación general de aula. Luego yo la adapto a mi realidad. Nosotros aquí en España le llamamos niveles de concreción curricular. Tenemos la ley en España, después esa ley se concreta en nuestra zona, después en nuestra zona se concreta en nuestra aula y así vamos, ¿de acuerdo? Luego si tenemos algún niño que tiene algún tipo de necesidad, la programación de aula se vuelve a concretar a través de lo que se llama una adaptación curricular individual significativa o conocido como el término ACIS. Entonces, lo primero de todo es una buena programación. Si yo sé cómo son mis alumnos, me programo un trimestre entero y sé cada día qué es lo que tengo que hacer, porque también me va a permitir generar materiales, crear materiales si lo necesito y tener una buena programación. Esa es la primera característica. La segunda característica siempre es intentar que los niños cuando acaben el curso, el alumnado, tengan asumido una serie de conocimientos matemáticos y por tanto haber contribuido a la competencia matemática y competencia ciencia y tecnología que permitan aplicarlos a su vida diaria. Porque si un niño aprende matemáticas, pero después tiene que ir a hacer la compra, tiene, por ejemplo, 20 euros o 400 pesos mexicanos y no sabe sumar la lista para ver si lleva suficiente, no sirve de nada que enseñemos matemáticas. Entonces, estas son un poco las características que tenemos que tener. Y luego, sobre todo, la parte de los valores. Todos nos ayudamos entre todos, porque a lo mejor yo puedo ir a cualquier sitio y necesitar las matemáticas, no las puedo aplicar porque no tengo los conocimientos, pero tengo una persona que me va a ayudar. Entonces, los valores siempre tienen que estar, que son también los valores que aparecen en la Odisea de Numenatron, esos valores que nos hacen humanos y esos valores universales que compartimos todas las culturas. A ver qué nos dice Alejandra. Alejandra tiene una pregunta. Dice, David, ¿podrías platicarme un poco cómo fue el proceso mientras creabas tu libro y qué fue lo que más te gustó al estar en ese proceso? Y si hubo algo que no te gustó. Ah, y a mí no me mandaste beso y abrazo como a Liliana, dice. Ok, adelante. Pues le un abrazo a Samuel, envío un abrazo a Alejandra, a todos. Y quiero que sepáis que cuando queréis venir para España estáis todas invitadas y todos, que aquí os acogeremos con mucho cariño. Ojalá un congreso en España donde pudiéramos estar todos. Pues mira, Alejandra, lo más bonito para mí, que es el motivo por el cual yo escribo, bueno, yo escribo por dos motivos. El primero, porque me encanta la parte creativa. Yo siempre he tenido alma de artista. Lo que pasa que entre comillas, por desgracia, cuando yo era pequeño, a los hombres en España no se nos dejaba ser muy creativos. Los hombres teníamos que estar destinados o bien al deporte, o bien al fútbol, que el fútbol es deporte, o bien teníamos que hacer otro tipo de actividades, como el karate, etcétera y tal. A mí me encantaba pintar, me encantaba dibujar. No pude tomar clases de pintura porque era chico. Era hombre, ¿no? Ahí van las chicas. Eso hoy en día en España ya no existe. Pero lo que más me gusta es la parte creativa. Todos mis libros, el texto es mío y yo soy el director artístico de las ilustraciones también. Yo trabajo con el ilustrador mano a mano, ¿de acuerdo? Para poder crear las ilustraciones. Yo dibujo los bocetos, ¿vale? Y posteriormente el ilustrador me los pasa. Entonces, lo primero es eso, lo primero es la parte creativa. Y lo segundo es que me encanta que a través de mis libros, que son también muy educativos y formativos para la persona, yo pueda llegar a muchas partes del mundo y pueda llegar a muchos niños sin necesidad de que yo esté físicamente allí.
Es una oportunidad para poder plantar en ellos esas semillas de los valores que a mí me han enriquecido y que han hecho de mi país, España, una sociedad más justa y más igual para todos. Entonces, esos son los dos motivos que me mueven. Por una parte, la creatividad y por otra parte, el poder llegar a muchos niños que de otra forma, si no es con un libro, no podría llegar. Espero haberte contestado y te envío un abrazo muy grande, Alejandra. De verdad, un placer conocerte. Muchas gracias, profesor David. Gracias a Alejandra por su pregunta y su comentario. Y bueno, tenemos otra pregunta más de Enriqueta Vargas. Un gusto que nos acompañe, maestra. ¿Cuál es el enfoque de las matemáticas y cómo generar el gusto y el interés en los niños? Además de, como usted dice, que puedan aplicarlos a su vida diaria. Pues mira, el enfoque de las matemáticas en España es totalmente práctico, ya lo he dicho, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos fomentar el gusto por las matemáticas? Pues primero quitando todo lo que es toda esa negativa que puede tener la docencia. Es decir, esos en España antiguamente los llamábamos castigos, ahora se llaman refuerzos. Puede haber un refuerzo negativo o puede haber un refuerzo positivo. Yo en mis clases intento que siempre hayan refuerzos positivos, siempre. Por tanto, cuando un niño te hace una operación matemática mal o te resuelve un problema mal o no quiere trabajar, no hay que aplicar un refuerzo negativo porque si no estamos consiguiendo que el niño tenga un rechazo a todo aquello que le provoca tristeza o que le provoca sufrimiento. Las matemáticas no están para sufrir ni para hacer sufrir, están simplemente para ayudar y para que seamos todos, pues eso, tengamos una vida mucho más fácil. Entonces, espero haberte respondido, pero es muy importante quitar todos los refuerzos y siempre valorar lo positivo. Y luego, tenemos elementos motivadores en el aula para dar la clase de matemáticas. En la historia de un personaje, de un dragón de las matemáticas, es un elemento motivador, pero hay más. Tenemos canciones que para enseñar las tablas de multiplicar. Tenemos juegos, muchos juegos de mesa, tableros de mesa, donde vamos trabajando las matemáticas. Tenemos el ajedrez y las damas, que también hay que utilizar las matemáticas. Y luego también, pues nosotros, por ejemplo, este curso no, pero el curso anterior utilizamos las matemáticas para medir y hacer hoteles de insectos. Nosotros tenemos huertos escolares en las escuelas y mis alumnos y yo el año pasado, que estaba en cuarto de primaria, lo que hacíamos era utilizar las matemáticas para medir y construir hoteles de insectos. Entonces veíamos cómo las matemáticas podían beneficiar. Un hotel de insectos es una casita donde los insectos en primavera se meten ahí a anidar. Entonces, pues era maravilloso poder ver cómo podíamos ayudar a los insectos a través de las matemáticas. Así que nada, te envío un abrazo, Enriqueta, también, y espero que te haya podido responder. Muchísimas gracias, profesor David. Un gran placer escucharlo. Y bueno, en lo que nuestros demás colegas nos comparten alguna pregunta más, ¿qué sigue para David Salvador? ¿En qué nuevos proyectos está trabajando? Ya sabemos de este libro con mucho éxito, ya en una segunda edición, de hecho, ¿verdad? Sí, ¿Qué correcto. sigue? ¿Cuáles son los nuevos planes? Bueno, pues Jesús, después de la Odisea de Numenatron, publiqué uno de los proyectos más importantes de mi vida, que también lo tenéis disponible en la misma página que os he puesto el enlace, ¿de acuerdo? Que es Spooky, la noche de Halloween, ¿vale? Este libro también tiene algo que ver con las matemáticas y ahora os lo voy a demostrar por qué tiene algo que ver. Es un libro que tenéis toda la cultura de Halloween, desde el punto de vista histórico de los celta, la tenéis toda incluida dentro del libro, con ilustraciones que además han sido realizadas por un argentino que se llama Juan Chaveta. Es un libro precioso, muy ilustrado y sobre todo una historia de amistad, de compañerismo y del derecho del fantasmita Spooky a ser diferente. Un libro que también tiene guía didáctica que la podéis encontrar en mi página web, precioso para trabajar septiembre y octubre, lo que es la temática de Halloween y la fiesta de los muertos. ¿Y por qué te he dicho que también tiene mucho que ver con las matemáticas? Pues tiene mucho que ver con las matemáticas porque al inicio de los capítulos del libro, si te das cuenta, tenemos unos símbolos que son los símbolos celta. Solamente se conservan los 10 primeros números celta. Por tanto, lo que hice yo fue dividir la historia en 10 capítulos para que cada capítulo se correspondiera con un número celta. Pero además, arriba tenemos los números romanos. Por tanto, el niño siempre va a poder trabajar la competencia matemática que está plasmada en la guía didáctica de este libro, siempre la va a poder trabajar con los números celta y su correspondencia en los números romanos. Por tanto, un libro muy bonito y que vamos a sacar ya la tercera edición en España. Y recientemente, hace cuestión de un mes y medio, ha salido en España este libro que se llama El profesor Aula Triste.
¿vale? Mirad, este libro también lo tenéis disponible en la página web que os he dado el enlace de Numeratron. Es un proyecto de educación emocional para las aulas. Es un profesor que se llama Aula Triste, que va a los institutos donde los alumnos han perdido la felicidad. Es como una especie del Mary Poppins de la educación, que creo que antes, Jesús, he visto que compartías alguna imagen de Mary Poppins o algo y tal. Pues bueno, el profesor Aula Triste lo tenéis también disponible y es un proyecto de educación emocional donde se tratan las emociones, pero siempre a través de dinámicas en grupo con los niños. Un libro precioso con ilustraciones manga muy bonitas. Y este ha sido el último que ha salido. Os voy a enseñar alguna de las ilustraciones mangas que tenemos, ¿vale? Muy bonitas, que a los niños les gustan mucho, que nos recuerdan a los dibujos de Japón. Y este es el último libro que salió hace un mes y medio y que también lo tenéis disponible. Así que nada, deciros, Jesús, que es un enorme placer haber estado aquí con vosotros y que no tenemos por qué despedirnos. Podéis seguirme en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Soy David Salvador Sáez. Y por supuesto tengo un canal de YouTube donde voy subiendo todo el material que hago, multimedia de los libros. Y en YouTube soy David Salvador Sáez. Súper facilito. Muchísimas gracias, profesor. Realmente ha sido un gran placer escucharte. Muchas gracias por comentarnos de tu trabajo. Y bueno, invitamos a todas las maestras y maestros que nos acompañan a que puedan seguirte en tu canal de YouTube, en Facebook y desde luego que puedan acceder a revisar cada uno de tus libros para que puedan disfrutarlos con sus alumnos. Dejamos entonces un último espacio para alguna pregunta, algún comentario adicional que deseen hacer al profesor David. Estamos entre amigos, así que con confianza, que estamos entre amigos. Perdón, no alcancé a escuchar si podría encontrar el libro por medio de los links o Sí. se pueden comprar en alguna librería o cómo puedo adquirirlos. De momento tenéis, bueno, Cataleya, un abrazo muy grande para ti también desde España. De momento lo tienes en buscalibre.com.mx, ¿de acuerdo? Que es si lo ves aquí, he dejado el enlace, lo dejaré ahora también, el enlace en el chat que tenemos aquí. Y también Jesús, cuando suba el libro, el vídeo, perdona, de la presentación, lo pondrá también si él quiere, ¿de acuerdo? Lo puedes encontrar en buscalibre.com.mx. Ahí tienes todos mis libros disponibles. Según pone aquí, envío gratuito a cualquier parte de México y ya sabéis que todo el material complementario lo tenéis disponible en mi página web para descargar gratuitamente, www.davidsalvadorsaez.es. Y si todo va bien, la idea es que este libro, junto con Spooky, que es el del fantasma, esté en la Feria del Libro de Guadalajara, porque mi editorial va a viajar allí y los vais a poder encontrar también allí, por si hay alguien de Guadalajara cerquita, que se acerque. Perfecto, pues muy bien, muchísimas gracias, David. Una última pregunta o comentario. Ya nos han escrito algunos colegas felicitándole. Y pues bueno, a nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, le agradecemos. Ha sido un gran placer tener la oportunidad de conversar con usted. Sabemos de este esfuerzo muy especial porque además allá ya se acerca la 1 de la mañana. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Deseamos que tenga un muy buen descanso y que siga teniendo este éxito en sus obras. Jesús, gracias a ti por contar conmigo, que es la segunda vez que cuentas conmigo y que ojalá que algún día la vida nos pueda reunir para darte un abrazo. Gracias y aquí me tienes para lo que sea necesario. Dafne Quintero, muchas gracias a ti también. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Un abrazo muy grande para México.